Riegers, ya estamos en el tema 3.3, ya vamos instalando nuestro sistema de riego poco a poco, vamos muy bien. Ahora vamos a ver el tema de la instalación de controladores, válvulas solenoides, decodificadores y cableado. Vamos a empezar a hablar sobre las válvulas solenoides y el cableado. Bueno, las válvulas solenoides son el punto de inicio de estación, o sea, el PIE. Recuerda que esta información viene en el glosario que puedes descargar en el primer video. Bueno, las válvulas puedes instalarlas ya sea roscadas o cementadas, como sea más fácil para ti. Pero es importante que respetes el sentido de las válvulas. Las válvulas tienen una flechita y te indica hacia dónde va el flujo, o sea, dónde entra y dónde sale. Tienes que respetarlo. Si no lo instalas al revés, no va a funcionar bien. Generalmente el solenoide está en la parte, está más cercano a la parte donde sale el agua, pero depende de las marcas. Cada marca es diferente, pero tienes que respetar el flujo. Toma en cuenta eso cuando lo instales. Las válvulas solenoides separan la tubería principal de la tubería secundaria y hay dos formas de instalarlas. Ya te las mencioné, que es centralizando todas las válvulas en un solo lugar o distribuirlas a lo largo de todo el proyecto cerca de cada estación. Si vas a utilizar válvulas distribuidas a través de todo el proyecto, tienes que utilizar registros. Son registros especiales para las válvulas solenoides. Hay pequeños, medianos, grandes, hay registros para muchas válvulas. En residencia y válvulas pequeñas se recomienda usar el registro más pequeño, generalmente de 6 pulgadas. Y ya dependiendo del proyecto y el tamaño de las válvulas vas incrementando el tamaño del registro. Toma en cuenta que es un espacio en el cual tienes que trabajar a veces abajo. Poder meter la mano para poder abrir y cerrar el solenoide. Recuerda que si el solenoide lo giras, se abre el diafragma, deja pasar el agua. Hay veces en las que tienes que hacer pruebas abriendo el solenoide de forma manual, o la purga o el regulador. Tienes que poder hacer esto. Si el solenoide lo pegas mucho al registro, no vas a poderlo girar y va a batallar mucho. Toma en cuenta eso cuando instales el registro. Es importante. Y el poliducto eléctrico tiene que ir de registro a registro del controlador, iniciando el controlador y luego de registro a registro. Trata de usar tramos completos de poliducto para no tener uniones a la mitad del camino que se pueda atorar la guía o el cableado cuando estés guiando o cableando. Tampoco pongas cambios de dirección muy graves, ni pongas T's o Y en el camino de los poliductos, porque el objetivo es que en el futuro puedas recablear todo sin problema. Entonces, del controlador puedas jalar el cable y meter el cable anterior, y de registro a registro vas cambiando los cables necesarios. Ahora, el tamaño del poliducto va a depender directamente de la cantidad y calibre de los cables que estés utilizando. Tienes que ver eso con anterioridad para poder saber si vas a utilizar un poliducto de media, de 3/4 o de 1 pulgada. Chécalo muy bien y te recomiendo el cableado, usar un cable de cada color para cada estación. Siempre respétalo durante todo el proyecto y un color diferente para la tierra. Y trate de usar los mismos colores para todos tus proyectos. De esta forma vas a poder identificar fácilmente en un futuro, en un mantenimiento, si ves un cable de algún color, saber de qué estación es. Ya sabes que siempre usas el verde para la tierra, el rojo para la 1, el azul para la 2. Es importante que nunca mezcles diferentes voltajes dentro de un mismo poliducto. Es decir, ya tienes el poliducto de donde manda la señal del 24 volts de las válvulas solenoides, y a veces quieren aprovechar la misma conducción para poder meter ahí el voltaje de 110 del equipo de bombeo o 220. Nunca debes de hacer eso, porque hay ocasiones en las cuales ya con el tiempo que algo puede pasar y puede transmitirse el voltaje de un cable a otro, ya sea por humedad, por pérdida de calidad en el forro del cable. Por muchas razones puede pasarse el voltaje de un cable a otro, y eso generaría que lleves 110 volts a una válvula solenoide o a un controlador y los quemes. Entonces, nunca juntes voltajes diferentes en una misma conducción. Es básico en electricidad, nunca lo hagas. También te había comentado sobre el hecho de tomar en cuenta 2 metros de cable extra en cada válvula. Pero me refiero a todos los cables. Por ejemplo, si tú tienes 3 válvulas y a la primera válvula llegas con 4 cables, el cable que acaba ahí toma en cuenta 2 metros extras, y de los otros cables también, para que puedas sacar el manojo de cables del registro, trabajar afuera y volver a guardar todos los cables dentro del registro. El objetivo es que no estés trabajando adentro del registro y no tengas el cable muy apretado, porque es muy común que pones el cable justo, dejas poquita holgura, conectas las válvulas solenoides y siempre andas batallando porque
por algún motivo tuviste que volver a cortar el cable y cada vez tienes menos y menos, y en cada mantenimiento, cada vez que falla o se junta sarro en las conexiones, vas teniendo menos cable y estás trabajando dentro del registro, está bien incómodo, y luego le haces una unión de cable y no, es un relajo. Entonces, déjalo sobrado para que tú puedas sacar los cables, trabajar con ellos y volverlos a guardar dentro del registro y no tengas problemas. Toma en cuenta eso desde que saques la volumetría de materiales. Ahí ya habíamos platicado de ese tema. También hay ocasiones en las cuales tienes las válvulas solenoides centralizadas en un mismo lugar dentro del cuarto de máquinas, lo cual en muchas ocasiones, si el costo te lo permite, es lo ideal, porque las válvulas es generalmente lo que más falla en un sistema de riego. Entonces, si todo lo juntas dentro de un cuarto de máquinas y está protegido de la intemperie, que están hechos para trabajar en la intemperie, pero si los expones menos a la intemperie, pues más te van a durar. Entonces va a haber muy pocas fallas porque van a estar en un lugar protegido. El cableado va a ser mínimo porque es del controlador a las válvulas que están ahí mismo, entonces no hay tanto problema y minimizas la cantidad de mantenimientos que tienes que darle al sistema de riego. Si los acomodas de esa forma, pues no vas a usar registros porque van a estar expuestas en el cuarto de máquinas. Solamente trata de dar los menos cambios de dirección posibles. O sea, trata de meter los menos codos posibles, pero aprovechando el máximo espacio del cuarto de máquinas. Trata siempre de ponerlos cerca del controlador para que no sea un tramo muy largo de cable. Y pues puedes ponerlos cerca de la pared o algo que no estorbe mucho para que la gente también no tope con ellos, no se rompan ni tengan problemas de ningún tipo. Es una recomendación que te hago para cuando centralizas las válvulas dentro del cuarto de máquinas. Ahora, para cuando conectas el cableado que viene del controlador hacia las válvulas solenoides, tienes que saber esto. Los solenoides, que son los cilindros, no tienen polaridad. Eso quiere decir que tú puedes conectar la tierra y la corriente que traes del controlador en cualquier lugar. Sin importar cómo los conectes, la válvula solenoide va a funcionar. No tienes que conectar la corriente con la corriente y la tierra con la tierra porque no tiene polaridad la válvula. Como los conectes, va a funcionar. Eso es muy importante que lo sepas también. Y cuando hagas la conexión, mucha gente lo hace con cinta de aislar y funciona muy bien durante mucho tiempo, pero a la larga genera sarro y puede generar varios problemas, por lo cual yo te recomiendo que utilices capuchones de gel. Siempre trata de usar capuchones de gel. Es ideal para lugares con humedad o intemperie y te va a durar muchísimo y no vas a batear con las conexiones, que es de las fallas más recurrentes en un sistema de riego. Con el tiempo, ¿verdad? Dando mantenimientos, pues se forma sarro en las conexiones, deja de hacer contacto, ya no prende. Y ese tipo de cosas pueden generar problemas, pero si usas capuchones de gel te quitas de esas broncas. También cuando vas a ubicar las válvulas solenoides, te voy a pasar esto como tip. Hay ocasiones en las cuales tienes muchas estaciones y la tubería principal va a pasar por todas ellas. Si tú tienes la oportunidad de poner la válvula solenoide en medio de la estación, o sea, en medio del área que va a regar esa estación, sin tener que llevar tubo de más, o sea, si el tubo de por sí ya va a pasar por ahí y pones la válvula en medio, es mucho mejor porque ramifica hacia los lados telescopiando y ahorras mucho en tubería. Si lo pones al principio vas a tener que mandar la tubería gruesa y luego irte haciendo pequeño para ir telescopiando según el gasto que tengas. Pero si te vas en medio, cortas el gasto a la mitad y telescopeas tomando en cuenta de la mitad solamente hacia los lados. Es decir, después de la válvula solenoide, pones una T gruesa de tubería gruesa, de la más gruesa que estés usando. Ya puedes telescopiar hacia los dos lados y de esa forma te sale mucho más barato la instalación de la tubería. Pero siempre y cuando la tubería principal ya vaya a pasar por ahí desde antes. Otra cosa a tomar en cuenta con las válvulas es que pueden confundirte un poco en cuanto a sus diámetros. Por ejemplo, la válvula solenoide de 1 pulgada deja pasar más o menos la misma cantidad de agua que la tubería de 1,5. Entonces dices, bueno, ¿cómo puedo usar la tubería de 1,5 con la válvula de 1 si su conexión es de 1 pulgada? Tendría que reducirme. Y bueno, y realmente tú puedes reducirte siempre y cuando sea solamente una medida para abajo, si es de 1,5 a 1 máximo, y en tramos muy pequeños. Si te reduces en una sola medida y en tramos muy pequeños, la presión se compensa y tu pérdida es muy baja. Entonces tú puedes traer tubería principal de 1,5, reducirte justo antes de la válvula solenoide de 1 pulgada, luego conectarte a la válvula, salir y volver a ampliarte inmediatamente a 1,5 y sí va a funcionar de forma adecuada. Yo lo he hecho cientos de veces, funciona perfectamente, pero tienes que estar consciente de cuánta agua va a pasar por la tubería de 1,5 y cuánta agua te deja pasar la válvula de 1 pulgada. Tienes que ver las especificaciones técnicas de las válvulas solenoides para ver qué galonaje o qué litraje manejan. Y puede parecer confuso, pero la verdad es que sí funciona bastante bien. Lo mismo pasa con las bombas, ahorita vamos a platicar sobre eso, pero te puedes reducir justo antes de la válvula y volverte a ampliar después y va a funcionar de forma adecuada. Esto es importante porque las válvulas solenoides de 1 pulgada
tiene un costo muy diferente a las de 1,5. Si quieres meter válvulas de 1,5, el costo te va a elevar muchísimo, pero puedes usar válvulas de 1 pulgada con tubería de 1,5. Igual puedes mezclar otro tipo de medidas también, de 2 pulgadas, a lo mejor con válvulas de 1,5, pero tienes que checar los granajes que vas a utilizar y que estén acordes. Ahora vamos a hablar sobre los decodificadores. Ya habíamos hablado bastante sobre ellos en el curso y lo primero que tienes que saber es que tienes que estar consciente de todo lo que conlleva instalar decodificadores. O sea, tienes que tener controladores compatibles, tienes que tener el cableado compatible. Generalmente la marca de los decoders que vas a utilizar te va a pedir que utilices el cable de la misma marca, pues para poderte cubrir la garantía, porque es un cable de alta calidad. Entonces tú tienes el controlador compatible, el cable compatible y los decoders compatibles en cada una de las válvulas. Además de que en muchas marcas te piden tierras físicas o decoders adicionales cada cierta cantidad de metros o al final de cada punta de cableado. Esto es básicamente para el óptimo funcionamiento del sistema decoder, pero tienes que revisar muy bien las especificaciones de la marca que estés utilizando para poderlo instalar de esa forma. Antes de cotizar cualquier sistema decoder tienes que ver todo lo que conlleva y todos los materiales que vas a utilizar para poder estar a la par, ¿no? Generalmente también por lo mismo es un cable duplex muy grueso y el poliducto de media queda muy forzado. Generalmente a mí me gusta usar con decoders poliducto de 3/4 mínimo para poder trabajar más a gusto, porque al estar más apretado batallas más a la hora de guiar y de poder cablear. Y la forma en la que se instala es básicamente pones el controlador igual que el controlador normal. Ahorita vamos a ver el tema del controlador. Cableas desde el controlador, tiene un módulo de decoders, cableas desde ahí hasta el primer decoder y del decoder, el decoder está puesto junto con la válvula y del decoder a la válvula y luego te vas al decoder 2 con la válvula 2 y de esa forma vas alimentando todos los decoders y las válvulas. Después de eso tienes que programar cada uno de los decoders para que sepan qué número es. Generalmente tienen algunos controles para que tú puedas ir a programarlos uno por uno. Si no lo tuvieras, el decoder tienes que ir a programarlo en el controlador. Es muy fácil, lo conectas y le dices por medio del controlador qué decoder es él. Si es el decoder 1, 2 o 3, dependiendo de qué válvula sea a la que pertenece. De igual forma, si tienes el controlador que puedes llevar a cada lugar, vas programando cada decoder para que sepa qué número de decoder es. Y cuando el controlador quiera accionarse, él va a decir, préndase la estación 1, quien quiera que sea. Entonces el decoder va a decir, yo soy el 1 y yo me prendo, ¿no? Y entonces solamente de esa forma va jalando los decoders. Te va diciendo qué decoder es el que quiere que prenda y quien tenga ese número de identificador es el que se va a encender. Por eso solamente las señales son 2 cables. Y es como funcionan los decoders. Cualquiera de las marcas que utilices tienes que checarlo muy bien para saber si tiene algunas variantes en cuanto a la instalación o el funcionamiento, pero básicamente funcionan como te lo estoy platicando. Toma en cuenta que el sistema de decoder solamente te conviene cuando tienes muchas estaciones, porque te sale más barato, sale más económico, con menos problemas y menos mantenimiento. También en lugares donde pueden ampliar el proyecto a futuro, ya hemos platicado sobre esto, y quieren dejar la alternativa de poder hacer una toma cercana de cualquier lugar. O sea, como son nomás 2 cables, te puedes agarrar de alguna punta y jalas y metes más estaciones y más estaciones y más estaciones sin tener que cablear desde el controlador hasta acá, porque si fuera un sistema multicable normal, tendrías que meter, si tienes una estación adicional allá, pero está varios kilómetros lejos del controlador, tendrías que meter cableado desde el controlador hasta allá. Y con el decoder no, solamente agarras la punta más cercana y de ahí vas sacando más cable para allá. En esos casos y en los cuales tienes muchísimas estaciones, pero estoy hablando de 50, 70, 80 estaciones o más, ahí te conviene decoder. Si no, te conviene más el sistema tradicional multicable porque te va a salir muy caro el decoder. El controlador decoder es más caro, los decoders son más caros, las tierras físicas, todos incluso el controlador que vas a ir para ir programando tiene un precio un poco elevado y puede repercutir mucho en el costo de tu proyecto. Ten cuidado con eso. Ahora vamos a hablar sobre el controlador. Bueno, el controlador se energiza con un voltaje de 110 volts. Tiene un transformador, el cual te transforma los 110 volts a 24 volts, porque el controlador funciona con 24 volts y es lo que él emite. Es la misma señal que él emite para el equipo de bombeo, que va hacia el relé de arranque, ya hemos platicado sobre esto, y es el mismo voltaje que va hacia las válvulas solenoides. Es 24 volts, es muy bajo, es meramente señal. Entonces el controlador maneja 24 volts, es el que le llega y es el que emite, pero llega por el medio del transformador. Esto con excepción de los controladores inalámbricos. Hay controladores los cuales no necesitan conectarse a la energía eléctrica, sino que funcionan con pilas. Generalmente son de las pilas cuadradas de 9 volts. En ese caso tienes que hacer ecuaciones en las válvulas solenoides y cambiar el solenoide, porque es un solenoide de 24, a que sea un solenoide de 9. Es importante eso también, si no, no va a funcionar.
Cuando utilizas el controlador inalámbrico, él se energiza con los 9 volts de la pila, tiene una duración de 1 año o 2 años, dependiendo de la marca también y de la marca de la pila. Tú puedes utilizar el controlador, va a funcionar, ese controlador se instala junto con las válvulas solenoides dentro del registro, ese no va pegado en la pared. Está hecho para trabajar a la intemperie, bajo el agua y todo lo demás, entonces no hay problema por estar ahí, que se esté mojando, lo que sea, no le pasa nada. Ahí va el controlador, funciona y va prendiendo y apagando las válvulas solenoides de 9 volts. Recuerda, tienes que cambiarlo cuando cotices controladores inalámbricos, tienes que cotizar el controlador junto con los solenoides que vas a tener que cambiar de cada una de las válvulas porque va a tener que funcionar con 9 volts. Bueno, es muy práctico, yo lo recomiendo bastante, es muy bueno, yo lo he usado muchas veces y me ha salvado la vida muchísimas veces ese producto porque hay veces en las cuales no tienes luz o te sale mucho más caro traer luz de lejos y comprar ese controlador, que cuesta más que un control normal, pero a veces sale mucho más caro traer la luz de un lugar muy lejano o algo por el estilo, pero es muy bueno este tipo de controladores, pero ese controlador no tiene la alternativa de encender el equipo de bombeo. O sea, no puedes conectarlo a un relé para que encienda un equipo de bombeo. También tienes que tomar eso en cuenta. Esos controladores inalámbricos solamente funcionan en lugares donde tienes presión constante. Si tienes una toma de agua ya con presión constante todo el tiempo, el controlador lo que va a hacer es que va a ir abriendo las válvulas, pero como ya tienes la presión, pues va a funcionar bien. Pero si no tienes presión constante, ese controlador no te sirve porque no te va a encender el equipo de bombeo. Retomando el tema de los controladores normales, generalmente tiene que ir conectado tanto a la luz eléctrica, o sea, los 110 volts que te comentaba, generalmente son 110 volts. Hay controladores que pueden ser conectados a 220, tienen la función de cambiar, pero no es tan común. En residencia son 110 volts. Tiene que ir conectado a la energía de 110 volts y al mismo tiempo tiene que ir conectado hacia las válvulas solenoides y conectado hacia el relé de arranque, que es el que enciende el equipo de bombeo. Tienes que buscar el punto medio y práctico en el cual tengas que instalar o puedas instalar el controlador que esté accesible a la luz, accesible a las válvulas y accesible a el relé de arranque que enciende el equipo de bombeo. Si tienes que realizar preparaciones previas, pues tómalas en cuenta para hacer las preparaciones de las acometidas y las llegadas de luz, poliducto o lo que tengas que hacer para que puedas conectarlo de la forma que te comento. Ahora tienes que buscar un lugar que, además de que esté situado en el lugar adecuado para poderlo conectar con los lugares que tiene que estar conectado, también sea un lugar accesible. Me ha tocado que ponen controladores dentro de un gabinete y luego hay controladores que tienen tapa y no puedes ni abrir la tapa porque está todo encimado y no está práctico. Entonces tienes que poner un lugar accesible, práctico, si puedes a la altura de la cara de una persona de estatura estándar, normal, para que sea más práctico y además de que tienes que atornillarlo. Hay veces que lo atornillan mal o nomás lo ponen de un lado y está todo aguado y guango y eso está mal. O sea, tienes que instalarlo bien. Píjalo de forma adecuada para que esté estable y sea más manipulable. Los controladores generalmente ya tienen algunos huecos en los cuales puedes introducir o sacar cableado para las válvulas solenoides o lo que requieras. E igual tienen algunas marcas para que tú puedas hacer otros agujeros y poderlo acomodar como sea más cómodo para ti. Tal vez no se te acomoda que el cableado llegue por abajo, sino que llegue por un lado. Y tiene la opción de que abras espacios y puedes meter el cableado por donde te convenga más. Bueno, cualquier acceso que tengas al controlador de cableado tiene que estar enmanguerado o entubado, porque son huecos que quedan para que se metan insectos, arañas. Me ha tocado ver de todo y lo que pasa es que con el tiempo dañan el cableado y los circuitos del controlador y todo se echa a perder. Incluso hasta entra polvo y muchas cosas. Entonces te recomiendo tratar de siempre enmanguerar o entubar todas las salidas y entradas que tenga el controlador para poderlo proteger ante insectos, polvo y demás. Ahora, yo siempre recomiendo, cuando puedas, controladores de exterior. Hay controladores de interior y de exterior. Yo te recomiendo casi siempre el de exterior, aunque esté dentro de un cuarto de máquinas, aunque esté en interior, pon un controlador de exterior. Te va a durar mucho más. Tiene una tapa que lo protege, porque no solamente es el sol, la lluvia lo que los puede dañar, también es el polvo y los insectos, como te menciono. Entonces, al estar tapado con una tapa, te va a durar muchísimo más el controlador. Sí son más económicos los que son para interior, pero yo te recomiendo, vale la pena, compra controladores de exterior con tapa. Es muy muy recomendable. Ahora vamos a hablar sobre el relé de arranque o contactor o arrancador. Ya te había platicado que tiene una bobina la cual recibe 24 volts de controlador y se acciona. Tiene dos extremos de polos. Por un lado está conectado hacia la energía eléctrica de alimentación constante y por el otro lado está conectado al equipo de bombeo, pero no se tocan. Está la energía constante y el equipo de bombeo sin tocarse. Al accionarse la bobina, junta los dos lados y pasa la energía hacia la bomba y se enciende. Es la forma en la que funciona el relé de arranque. Entonces,
tú tienes que instalar de igual forma el relé de arranque entre el controlador, la luz, la energía constante y el equipo de bombeo. También tiene que estar instalado en el lugar adecuado y generalmente cerca del controlador. Entonces el controlador tiene una salida que dice MB o P, que significa Master Valve, o Pump, o sea, va para el equipo de bombeo, y otra que tiene C o COM, que es el común. Entonces, esos dos cables, conectas dos cables en esas salidas del controlador y esos son los que van hacia la bobina del relé de arranque, que son los que accionan la bobina. En los polos, te comentaba, uno lo conectas a la luz directamente, que tenga luz constante, y el otro extremo de los polos lo conectas al equipo de bombeo. Y es como va a funcionar el sistema de riego. Te recomiendo que el relé de arranque le pongas una tapa ciega o lo pongas dentro de un registro o algo donde la gente no pueda acceder mucho a él. Ahora, como último tip, te quiero pasar la información de que los controladores tienen dos tipos de pilas, una interna y una externa. La interna guarda la programación de horarios y minutos de cada estación. La externa guarda la hora actual. Eso es para cuando se va la luz o algo por el estilo, no se resete el horario actual otra vez, porque cada vez que se vaya la luz va a pensar el controlador que ahorita son las 12 y realmente no. Entonces, esa pila externa te va a guardar la hora para que cuando se vaya la luz, te guarde la hora y no se pierda cuando vuelva la luz. No te va a encender el sistema de riego, pero por lo menos no se va a desprogramar. Ahora, la pila externa tienes que instalarla siempre junto cuando instalas el controlador. Instalas controlador, ya sea que el modelo de controlador tenga una pila ahí para ya instalarla, o si no, tú la compras y se la pones, pero siempre ponle la pila. Mucha gente no se lo pone porque no viene en el controlador ya cuando lo compras, pero tú cómpralo y pónsela siempre para que no se esté desprogramando cada vez que se vaya la luz, porque a veces pues te van a estar pidiendo que vayas y es un relajo. Te recomiendo poner esa pila externa y la pila interna, recuerda, guarda la programación y demás. De esa pila generalmente no hay repuestos. Si se daña la pila interna, hay que cambiar el controlador, pero es muy raro que falle. Generalmente fallan cuando ya tiene muchísimos años el controlador. Y bueno, con esto ya vimos el tema de instalación de válvulas, cableado, poliducto, sistema de decoders, si es que se requiere, y el controlador. En el siguiente tema vamos a ver equipos de bombeo y suministros de presión constante. Está muy padre ese tema. Nos vemos en el siguiente tema.